¿Qué tal? Bienvenidos a su podcast Pláticas de Borracho. Como cada lunes, les traigo un cuento, una historia, una leyenda, un suceso, un acontecimiento, una charra. Mi nombre es Cayetano. Salud. Señores, terminó julio, estamos en agosto. Ah, este... Pinches calores de 100 grados ya aquí en Texas. Estaba también mirando que en las gasolineras de los árabes ya también había había escuchado sonar mucho un clamato mexicano que se llama clamato Cuba. Que según nomás se servía en México, nomás existía. Ya hasta en las gasolineras árabes lo tienen. Lo había visto en un botanero allá en Ennis, pero que traían cerveza mexicana y así, pero ya ahora hasta los árabes lo traen para... Hay que chingar a los fucking mexicanos. Pero regresando al tema, en este capítulo de hoy, ¿qué me quedé? En este capítulo de hoy, ya que se terminó verano, pero todavía me quedé con cosas de verano. Vamos a hablar sobre el primer barco de guerra mexicano, que después de la independencia de México, la de 1800, pues no tenían los barcos. Y pues andábamos muy fregados de barcos. Y aparte México hoy en día no tiene tantos barcos. Vamos a ver qué hay sobre la Marina Mexicana. ¿Podrías hablarnos un poco sobre la Marina Mexicana? La Marina Mexicana, oficialmente llamada Armada de México, es la fuerza naval del país. Es responsable de la defensa de las costas y mares territoriales de México, así como de brindar apoyo a la población en casos de desastres naturales. ¿Te gustaría saber más sobre su historia, sus funciones o algo más específico? Sí, háblanos de en qué nivel se encuentra la Marina Mexicana a comparación de otros países y qué tan grande es. La Armada de México es una fuerza naval de tamaño considerable, con una mezcla de buques modernos y otros más antiguos. Se enfoca principalmente en la defensa costera y la seguridad marítima regional. En comparación con las armadas más grandes del mundo, como la de Estados Unidos o China, la mexicana es más pequeña y tiene un presupuesto menor. Sin embargo, es una fuerza capaz y bien entrenada, considerada una de las más importantes de América Latina. ¿Qué más te gustaría saber al respecto? Es todo, gracias. Muy bien, señores. Ahora, ese contexto es nomás para dar la introducción a esta historia que les voy a contar. Esto es Pláticas de Borracho. Mi nombre es Cayetano. Y salud. Que corra la introducción. Déjala correr la introducción, maestro. Bueno, señores, esta historia se llama, permítanme, ahora sí, que parecía que venía un intruso. Esta historia, capítulo 28, Pláticas de Borracho, el podcast, la historia de nuestro primer barco de guerra. Dice así: definitivamente no somos un país marinero. Pese a nuestros 11.122 kilómetros de costas, preferimos ir al mar a rascarnos la barriga y a pelar camarones. Que conquistarlo. Preferimos que pelar. Ya me trae. Pero vamos empezando, ya me trabé. Chingada madre. Permítame hidratarme tantito. A lo mejor eso es. Ahora. Que conquistarlos, como otras naciones aventureras, como Portugal, Honduras, la misma España. Además, nuestra mayor amenaza la tenemos sobre la cabeza, no en las costas, que eso es cierto hoy en día todavía. Ahora, por lo mismo, nuestra historia bélica marítima ha sido relativamente tranquila, mas no ajena a hechos sorprendentes. Hay muchas páginas que van desde lo heroico
como cuando con tan solo 2 navíos, el Guadalupe y el Moctezuma, se venció en 1840 a una flota norteamericana de 6 barcos que ayudaban a Yucatán en su intento de querer anexarse a Estados Unidos. Malditos yucatecos se quisieron anexar a Estados Unidos, los malditos. Y Estados Unidos ahí va, hinchis perros rastreros. Y imagínate, les rompieron en su madre con 2 barcos a 6. No, es una verga, hijo, una chulada. Pinche Yucatán maldito. Que siempre he sabido que ese acento es por algo malo, no es natural ese acento. Y luego los nombres que les pusieron, muy vergas. Guadalupe, por Guadalupe Victoria, el presidente, y Moctezuma como el. Ahora, después de que le rompimos en su madre, antes de que se quisieran anexar, intentar anexar a Estados Unidos. Hasta lo chusco, como cuando los ingleses nos embarcaron precisamente el Guadalupe a poco tiempo de la mención victoriosa, por nada más haber dado el enganche. ¿Cómo era? ¿Cómo? ¿Era a mensualidades el bote? Sí, después de ganar la guerra la batalla contra Estados Unidos, donde quisieron robarnos Yucatán, vino Inglaterra y nos quitó el bote, el Guadalupe, el barco del Guadalupe, porque pues nomás le dimos el enganche, no habíamos dado pagos para acabarlo de pagar. Lo traíamos fiado. Tuvieron que ir a Electra a sacar a pagos un barco nuevo. Ay, mi México lindo y querido. Dice, una de estas páginas de nuestra tierna historia marítima se dio hacia 1825, cuando en Veracruz los pocos españoles que quedaban en suelo ya mexicano seguían dando la lata, entrincherados en la inexpugnable fortaleza de San Juan de Uluán. Desde ahí disparaban tercamente sus cañones, interrumpiendo la siesta jarocha y haciendo tiradero. Había que sacarlos de una vez por todas. Sin embargo, la mejor manera de hacerlo no era por tierra, aunque nuestra insignia nacional mexicana estaba prácticamente en bancarrota y adeudada hasta los bigotes. Se decidió pasar el sombrero para comprar un nuevo buque. Se adquirió así el navío de línea española Asia, buque de guerra de los 2 puentes, 3 palos y velas cuadradas, que cargaba 74 cañones y 545 tripulantes. Nada mal. Este se convertiría en el primer navío de guerra de la Marina Mexicana. ¡Oh, yeah, vatos! Pinche barco mamalón que íbamos a agarrar. Armado hasta los dientes con 74 cañones de ráfaga consecutiva, calibre 18.36. Pero pues no teníamos dinero. ¿Con qué le íbamos a comprar? Estábamos en bancarrota. Aparte los pinches españoles, pues hubo los aferrados que quisieron oponer resistencia en Veracruz. Voy a revisar el de Veracruz a ver qué me da de esa batalla en Veracruz, porque ha de haber estado también muy chistosa. Bueno, éramos una nación independiente, empobrecida, sin dinero, con deudas, y no sabíamos nada sobre barcos. Empezamos muy bien el país, dijo. No, como que no teníamos buenos líderes o buenas ideas. Dice, la historia del Asia parece sacada de una aventura folletillesca, aunque un tanto triste. En 1823, el buque había zarpado de Cádiz, comandado por Roque Gureceta, capitán déspota y vinagrillo. Para 1825, el Asia andaba ya en las Filipinas con una tripulación cansada que no tardó en amotinarse.
Eso era lo que pasaba mucho. En el Dolop o en Leyendas Legendarias, no me acuerdo en cuál de los dos. Pues se me hace que en los dos, porque pues, son de historia americana. Y en el de Leyendas Legendarias, pues ya saben lo que es. Ya ven que había tripulación que las cargaban a huevo o los drogaban y los echaban a barcos. Lo más seguro que esta gente así era. Por eso también, pues, el capitán era mierda, pues también. No era para menos. Aparte de ser un agrio y hurgarse la nariz sin importarle el qué dirán, Guraceta no había cumplido los pagos, había abandonado a su suerte a la tripulación mayor de edad en una isla desierta. Las condiciones de vida en el barco eran pésimas y además llevaba 3 años combatiendo para un muerto. La monarquía española en América. ¡Jolines! Imagínate este güey, ya habíamos sacado a los españoles de México. Ya la monarquía española había dejado de existir en México, bueno, en América como tal. Y este güey andaba rompiendo madres allá en Filipinas sin pagarle a la gente. No, pues es que el batuto creía que eran esclavos y la chingada. Pero me da gracia que aclara aquí que se hurgaba la nariz sin importarle a quién ni qué. Ahora, a su vez, la tripulación con expansión de los me trabe poquito. Turururu. A su vez, la tripulación, con excepción de los oficiales, estaban formados por gente de leve, cuando la persona es obligada a enlistarse en el ejército. Todos ellos salidos de los nuevos países americanos. ¿Ven lo que les digo? ¿Ven lo que les digo? Por eso la raza se amotinó rápidamente. Aparte, pues los capitanes y los jefes, pues eran gente de familias ricas o de familias españolas que seguían el amor a la patria. Ahora, después de una escaramuza digna de película, los amotinados tomaron el barco y a continuación bajaron por la tabla al capitán y oficiales en un islote, muy a la Robinson Crusoe. Meses después serían rescatados por un ballenero inglés y llevados a Manila. Esa mamada, yo creí que cuando pasaba eso en las películas creí que no era cierto, creí que esas madres no pasaban, pero la realidad supera la ficción. Entonces, después de que se amotinaron, les jugaron lo mismo que ellos habían hecho con las tripulaciones anteriores, al estilo Jack Sparrow, que los abandonan en una isla y ahí sí les va bien. Igual de que Jack lo rescataron otro barco que iba pasando por ahí. ¿Quién diría que las cosas pasan las películas son un reflejo de la realidad? Dice Islotes. Lo llevaron a Manila. Más tarde el Asia tocó puerto en Monterrey de Alta California. Cabe declarar que para este entonces todavía lo que es California, Texas, Nuevo México, Arizona, todavía pertenecían a México. Que era California, antes se llamaba Alta California. Y ya cuando se lo quedaron, que se separó, ya ven que está Baja California Sur y Baja California Norte, fue también debido a eso, cuando se separó Alta California y se lo incorporaron a Estados Unidos, que intentaron conquistar México después. El gobierno de México separó a Baja California en dos para que fuera más difícil la conquista y se quedó Baja California Norte y Baja California Sur. Y ya cuando terminó eso lo dejaron separado, pero técnicamente también era uno solo. Era Alta California y Baja California, entonces ya, así quedó. Ahora, ¿en qué me quedé? Monterrey de Alta California. Las autoridades aceptaron los términos de los amotinados. Terminaron los amotinados. Los términos eran recibir sueldos atrasados, jurar fidelidad a México y obtener para los que no quisieran permanecer en México facilidades para partir a donde deseasen.
Se acordó un precio y a continuación el Asia navegó con dirección a Acapulco, ordenado por el orgullo, ondeando con orgullo la bandera verde, blanco y rojo. De volada, pinche México. Llegó un barco de España con un montón de gente, de mestizos y mulatos y criollos que nos lo quieren vender. Agárralo. Oiga, pero no tenemos dinero. Pues agárralo el pinche barco. Y ya los tripulantes, no, pues páguenos y... No, yo no quiero estar en México. A mí mándenme para Guatemala o para donde fueran. Y se fueron. Pinche madre, cómo nos encanta hacer cagadero. Y luego ya de ahí los mandaron al puerto de Acapulco. Que no recuerdo si Acapulco es uno de los puertos grandes o era Veracruz. Ya llevaba la bandera mexicana. Llegó a Acapulco el 28 de noviembre de 1825. Ahora bien, muchos piensan que una de las causas de la desventura de este buque fue haberlo cambiado el nombre, ya que en un arrebato de sublime inspiración poco antes vista lo rebautizaron. Lo rebautizaron Congreso de la Unión. ¿Por qué no mejor de una vez artículo 128, sección 4A, folla 28B? A lo que se refiere esto es que cuando pues, se llamaba el Asia y esto dijeron, no, vamos a ponerle el Congreso de la Unión. Y el autor hace un chiste que dice que mejor le hubieran puesto artículo 28. 128. El artículo 128 de la Constitución mexicana dice que cada gobernador o representante público debe hacer... Déjenme ver si me aparece aquí. ¿Qué dice el artículo 128, sección 4 de la Constitución mexicana? El artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todo funcionario público, sin excepción, debe jurar o prometer cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes antes de tomar posesión de su cargo. ¿Te interesa saber algo más sobre este artículo o sobre la Constitución mexicana en general? Es todo, gracias. Ahora, en ese tiempo estaba el fervor de amor a la bandera, todo lo que daba. Por eso le pusieron así. Pero un dato curioso también de esto es que, además, en esa época el Congreso estaba disuelto. Misterios por resolver. Le pusieron el nombre de algo que ni siquiera existía. Te digo que bichi, nos mamamos a veces. Ay, se me cayó. Bueno. Una vez medio acostumbrados al nombre, vino el detalle de cómo trasladar el Congreso de la Unión de Acapulco a Veracruz, una travesía que se antojaba zarandeada, pues era ir a darle la vuelta hasta la Tierra del Sol. El Canal de Panamá se utilizó por primera vez hasta en 1914, estábamos en 1824. Así que la única forma era de rodear la Tierra o bajar hasta el sur y pues subir otra vez. No, como que no, qué bárbaros. Éramos bárbaros. Pues nada, desde que salieron del Acapulco, los descalabros cayeron como mosquitos kamikaze. ¡Fium! ¡Fum! ¡Tracas! Sobre el barco y sus tripulantes. Amotinamientos, enfermedades, tormentas, descomposturas, pero sobre todo el problema que siempre hay en cualquier gran aventura: la falta de presupuesto. En Chile se les acabó el último doblón, por lo que estuvieron anclados varios meses hasta que un magnate se compadeció y le prestó al gobierno mexicano 25,000 pesos para que el navío pudiera continuar Una deuda más, ¿por qué no?
Nos quedó sin dinero el pinche barco. Ni cómo pagarle a los chalanes que no querían trabajar. No había dinero para ponerle gasolina al barco. Y se quedaron parados en Chile. Hijo de su pinche madre. Creo que no, desde 1800 hasta hoy no ha cambiado nada México. El gobierno no tenía dinero, entonces ya un magnate dijo, no, ya les dio lástima al gobierno. Dijo, tengan, les van unos milecillos para que puedan traer el pinche barco para acá. ¿Qué me quedé? Tripulación, bote... ¿Dónde me quedé? 25,000. En el trayecto entre Venezuela y Yucatán, el Congreso de la Unión se midió a cañonazos contra un bergantil del nombre Buenaventura, que llevaba cientos de soldados españoles a La Habana. Curiosamente, esa sería la única participación en batalla del Congreso, de la que por cierto salió victorioso, lo que levantó el ánimo de los insurgentes. ¡Viva México, cabrones! Agarramos a plomazos, a cañonazos un pinche barco lleno de españoles. Se nos puso al pedo, llevaba esclavos. Nosotros los esclavos los bajamos a punta de cañonazos. ¿Seguirían vivos? ¿Quién sabe? Pero le rompimos en su madre a un barco. Ya íbamos bien entonados, toda la gente volada porque habían hecho pedazos un barco español. Y dijeron, ahorita que lleguemos a Veracruz, su chingada, vamos a hacer garras a los contrarios que están ahí. Dice, por fin, nuestro primer navío de guerra llegó a Veracruz el 9 de marzo de 1827. Que se tardó, 25 al 27 se tardó 2 años en llegar. Se tardó 2 años en llegar el barco. Bueno, por fin llegó el 9 de marzo. Pero para entonces ya no había españoles que cañonear. Además de que el Congreso de la Unión había llegado un capitán norteamericano y tripulación inglesa, sudamericana y hasta afroamericanos. Chingado. ¿Qué pasó aquí? Pese a todo, el naciente gobierno mexicano estaba feliz con nuevo barco, aunque nadie estaba capacitado para operarlo. Entonces ofrecieron recontratar a la tripulación recién llegada. Sin embargo, la tripulación les dio las llaves del bote y se despidieron por escrito. Ok, de eso no me lo esperaba, aunque ya lo había vuelto a leer. Después de romperle la madre a un barco español, después de cruzar desde Alta California hasta darle la vuelta al sur y subir y llegar con un capitán americano, tripulación inglesa, afroamericana y del sur de ¿qué les pasaría a los mexicanos? Bueno, algunos tal vez se murieron, otros renunciaron y así sucesivamente. Ahora, sin nadie que lo pudiera manejar o reparar, en ese entonces solo en Cuba se hacían reparaciones navales. El pobre Congreso de la Unión quedó meciéndose en las aguas del puerto de Veracruz, a merced del tiempo. Primero lo ocuparon como almacén, después como cuartel y al último se convirtió en una prisión. Los cañones se bajaron y hoy en día gran parte de ellos pueden verse en hileras en San Juan de Ulúa. Para 1832 las maderas del buque abandonado se iban pudriendo, entonces se decidió llevarlo hacia el bajo del pastelillo, donde se fue hundiendo poco a poco. Glu, glu, decía el bote. Glu, glu, me ahogo, auxilio, auxilio. Dicen que eso dijo el barco. A mí no me consta, pero esos veracruzanos puede que lo hayan escuchado. Pero no todo quedó en el olvido. La historia de esta insignia navío impactó y conmovió a uno de los más famosos entonces hoy escritores del mundo, Julio Verne. Me encantan los cuentos de Julio Verne. Quien escribió un relato sobre la aventura del Asia,
o el Congreso de la Unión, titulado Un drama en México, en 1841. Verne era un declarado admirador de las causas independientes en América y la historia del barco, su tripulación y su periodo oceánico fueron suficientes para estimular la imaginación del autor del viaje del centro de la Tierra y la vuelta al mundo en 80 días, que como sabemos le sobraba Atlas en las manos. Verne jamás salió de Europa. Escribió en escasas 30 páginas la saga de nuestro primer buque guerrero. Como último anécdota, cabe de mencionar que el interés por el escribir de Julio Verne se dio cuando su maestra de escuela le contaba anécdotas de su marido marinero. Verne y el mar siempre fueron uno mismo. Pues señores, esa es la historia corta del buque. La otra estaba escuchando el de Julio Verne, el audiolibro me falta terminarlo de escuchar. Pero también necesito revisar el libro donde cuenta la trayectoria del barco, porque se me hace que no hay tanto registro sobre este barco. En el libro de Julio Verne, lo primero que dice trata de cómo este barco, cuando se amotinó y se vino para México, que llegó a Alta California y lo mandaron a Veracruz. Los capitanes se fueron en barco, el capitán y creo un indígena, un criollo, creo que ahí vivía, y se fueron en caballo y las primeras páginas es de el trayecto que van recorriendo desde el mar hacia la Ciudad de México para hablar con el gobierno y cómo quedan maravillados con las montañas y eso porque no las habían visto. Pero dejen chequear otro. ¿Qué sabes sobre el barco de guerra que compró México llamado el Asia en 1825? El Asia fue un navío muy importante en la historia de México. Originalmente era un barco español, pero en 1825 su tripulación se amotinó y lo entregó a México. Fue renombrado como Congreso Mexicano y jugó un papel crucial en la expulsión de los españoles de San Juan de Ulúa, el último bastión español en México. ¿Te gustaría saber más sobre la batalla de San Juan de Ulúa o sobre la historia del barco? Dime, ¿cuánto tiempo duró este barco en llegar a Acapulco desde Veracruz? El viaje del Asia de Veracruz a Acapulco duró alrededor de un mes. Zarpó de Veracruz a principios de noviembre de 1825 y llegó a Acapulco a principios de diciembre. ¿Quieres saber más sobre la ruta que siguió el barco o sobre las condiciones del viaje? Háblame sobre la ruta y las condiciones del viaje. La ruta del Asia fue bastante larga y complicada. Zarpó de Veracruz y tuvo que navegar por todo el Golfo de México, pasar por el Caribe y luego rodear Centroamérica para llegar finalmente a Acapulco. Las condiciones del viaje fueron muy duras, con tormentas, calor sofocante y escasez de provisiones. ¿Te gustaría saber más sobre algún aspecto en específico? ¿Es cierto que cuando llegó a Veracruz lo venía manejando un capitán americano y traía tripulación inglesa? No, eso no es correcto. El Asia no era un barco estadounidense ni tenía tripulación inglesa. Era un navío español que fue capturado por México. Su primer capitán mexicano fue David Jewett, un marino estadounidense al servicio de México. ¿Te gustaría saber más sobre David Jewett o sobre la captura del Asia? ¿Qué le pasó al barco después? Después de su gloriosa participación en la expulsión de los españoles, el Asia tuvo un destino menos afortunado. En 1832, mientras estaba anclado cerca de San Juan de Ulúa, una fuerte tormenta lo dañó gravemente. Intentaron remolcarlo, pero se hundió lentamente. Hoy en día, sus restos descansan en el fondo del mar. ¿Te gustaría saber más sobre la historia de la Marina Mexicana después de la independencia? ¿Hay un monumento a ese barco? ¿Guardaron piezas de ese barco? ¿Hay algo que recuerde ese barco?
No que yo sepa, no hay un monumento dedicado específicamente al Asia. Sin embargo, su historia se recuerda en los libros de texto y en algunos museos marítimos de México. ¿Te gustaría saber más sobre algún museo en particular? ¿Cuál es el museo que tiene las piezas de ese barco? El Museo Naval de México tiene algunas piezas del Asia en su colección. Es un museo muy interesante, con mucha historia marítima de México. ¿Te gustaría saber más sobre el museo? ¿Qué otros barcos? ¿Qué pasó con el barco llamado el Guadalupe y el barco llamado el Moctezuma de México? El Guadalupe y el Moctezuma fueron dos barcos muy importantes en la historia de México. El Guadalupe fue el primer buque de guerra construido en México. Participó en la guerra contra Estados Unidos y en la guerra de Reforma. El Moctezuma fue un barco de vapor que también participó en la guerra contra Estados Unidos. ¿Te gustaría saber más sobre alguno de estos barcos? ¿Qué les pasó a esos barcos? ¿Dónde terminaron? El Guadalupe tuvo una larga y activa vida. Después de servir en la Armada Mexicana por muchos años, fue vendido a particulares y se perdió su rastro. El Moctezuma tuvo un final más trágico. Se hundió en el Golfo de México en 1847 durante la guerra contra Estados Unidos. ¿Quieres que te cuente más sobre alguno de estos barcos? ¿Y nadie ha ido a rescatar a esos barcos hundidos ni ha buscado restos de ellos? Que yo sepa, no ha habido expediciones para rescatar los restos del Guadalupe o el Moctezuma. Es posible que existan restos de estos barcos en el fondo del mar, pero su ubicación exacta es desconocida. ¿Te gustaría saber más sobre la historia de la arqueología subacuática en México? ¿Sí tenemos arqueología subacuática en México? Claro que sí. México tiene una larga tradición en arqueología subacuática. De hecho, fuimos uno de los primeros países en América Latina en tener un departamento especializado en esto. Hemos hecho descubrimientos increíbles, como barcos hundidos llenos de tesoros, ciudades mayas sumergidas y hasta restos de mamuts en cenotes. No mames. ¿Te gustaría que te contara sobre...? Ok, lo dejaremos para otro día. Tenemos un montón de descubrimientos increíbles. Ok. ¿Y qué pasó con los restos de todo eso que encontramos? Los restos que encontramos son súper valiosos para la ciencia, así que los estudiamos con mucho cuidado. Algunos se quedan en los museos para que todos los podamos admirar y otros los guardamos en laboratorios especiales para seguir aprendiendo de ellos. ¿Quieres que te cuente sobre algún resto en particular? ¿El mamut que encontraron en el cenote mexicano, dónde está? El mamut que encontramos en el cenote El Pit está en el Museo del Hombre de Tepexpan. Es impresionante. ¿Quieres que te cuente más sobre el museo o sobre el mamut? Gracias, otro día buscamos eso. Bueno, aquí podemos encontrar unas claras diferencias. Mientras en la narración de la inteligencia artificial enaltece las acciones, el autor nos narra un escenario más factible, sobre lo que pasó con el barco, que no teníamos dinero, que cómo es que nos quitaron el barco guadalupano porque no teníamos dinero para pagarlo, cómo el tripulante, el barco pues tuvo muchas desgracias y llegó muy apenas, y aquí sí que peleó valientemente contra los españoles cuando dice que ya se habían ido. Aquí sí que duró un mes en cruzar. No creo que haya durado. Aparte, si no tenía dinero ni nada, ¿cómo es que llegó? Aquí nos narra una versión más fidedigna de lo que realmente pudo haber sucedido. Deja ver si tenemos algo de Julio Verne. ¿Puedes darme un resumen del libro de Julio Verne del barco mexicano? El libro El barco mexicano de Julio Verne es una novela de aventuras que narra la historia de un grupo de náufragos que llegan a una isla desierta en el Pacífico. Allí encuentran un barco abandonado y deciden repararlo para regresar a casa. La historia está llena de acción, misterio y descripciones detalladas del barco y la vida en el mar. ¿Te gustaría conocer más sobre algún aspecto de la novela? No, háblame sobre el libro Un drama en México de Julio Verne.
Un drama en México es una novela histórica que se desarrolla durante la Guerra de Independencia. La historia sigue a un grupo de patriotas mexicanos que luchan contra los realistas españoles. Está llena de aventuras y momentos emocionantes. ¿Te gustaría conocer más sobre la novela? Sí. Un drama en México es una novela histórica que se desarrolla durante la Guerra de Independencia. La historia sigue a un grupo de patriotas mexicanos que luchan contra los realistas españoles. Está llena de aventuras y momentos emocionantes. ¿Te gustaría conocer más sobre la novela? Dame un resumen de la novela y háblame sobre los personajes principales y cuál es la acción más importante de la novela. La novela cuenta la historia de una joven francesa llamada Juana que viaja a México para buscar a su padre, un oficial francés desaparecido durante la intervención francesa. Allí conoce a Pedro, un joven mexicano que la ayuda en su búsqueda. Juntos se ven envueltos en la lucha entre liberales y conservadores y descubren una conspiración para derrocar al gobierno de Benito Juárez. La acción principal de la novela es la búsqueda del padre de Juana, que los lleva a través de peligrosas aventuras y encuentros con personajes históricos como el general Porfirio Díaz. ¿Quieres que te cuente más sobre algún personaje? ¿Qué tiene que ver esa con el barco mexicano descrito por Julio Verne en su novela Un drama mexicano? O el drama mexicano no trata sobre el barco, sino sobre la mujer francesa. Exacto. Un drama en México no tiene nada que ver con barcos. La novela se centra en la historia de Juana, la joven francesa que busca a su padre en México durante la Guerra de Independencia. Es una historia llena de... Ahora ya sabemos que Julio Verne se inspiró para hacer una novela y no sobre la gran historia del pinche barco. Bueno, señores, ya sabemos que nos peleamos a cañonazos. No teníamos dinero para pagar un pinche barco. Llegamos tarde a la batalla. No sabíamos cómo manejar el barco y se nos hundió. Déjenme en los comentarios o déjenme ahí saber si tenían reconocimiento sobre estas historias marítimas mexicanas, sobre las costumbres o sobre los puertos. Bueno, señores, es una historia corta. Llegamos al final de este capítulo. Recuerden compartir, suscribirse, enviárselo a sus amigos, a sus enemigos. Lean la novela de Julio Verne a ver qué les parece. Y eso es todo por hoy, muchachos. Nos vemos. Recuerden visitar los cenotes mexicanos. Chance ahí encontramos otro dinosaurio. Eso es todo por hoy. Nos despedimos. Recuerden visitar nuestras redes sociales. Aparecemos como Pláticas de Borracho, el podcast. Dios, mi nombre es Cayetano. Y nos vemos en el próximo episodio. Peties Catimpache. So we're agreed then. 50-50 split. Agreed. To our continued success.